Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz y el amor de Dios estén con cada uno de ustedes en este hermoso, fresco y soleado día. Damos gracias al Señor por la vida, por la familia, por el hogar, por el matrimonio, por todos los que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todo en sentido general. Damos gracias al Señor por ellos. Soy su hermana y amiga Ironelis Valenzuela del Ministerio Evangelístico Caminando con Cristo MEC. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra en el libro de Isaías, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a hija al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y dice ya por último, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Para entender este texto, primero hay que conocer, hay que recordar, aunque hayamos hablado mucho de eso, hay que irnos al pueblo de Israel esclavo, el pueblo de Israel libertado por la mano fuerte a través del profeta Moisés. Necesariamente. ¿Por qué razón? Porque fue ahí, en ese pueblo donde Dios hizo acuerdos, hizo pactos, hizo leyes, mandamientos, para que ese pueblo pudiera guiarse por toda una generación. Generación tras generación tenían que seguir el pacto y la ley de Dios, para Dios habitar con ellos, para Dios ser su Dios y ellos ser sus hijos. Fíjense, hermano, más de 400 años vivió Israel, pueblo con promesas de bendición y de ser asentado en un lugar para ellos, en una tierra fértil, por más de 400 años. Durante esos 400 años o más estuvieron siendo aplastados, humillados, sometidos bajo el yugo del faraón y sus idolatrías. Gloria al Señor. ¿Qué sucede? Se levanta un pequeño remanente y clama a Dios por un libertador. Dios le manda ese libertador. Le mandó a Moisés. Lo saca. Antes de sacarlo de Egipto, da a demostrar su gran poder mediante las plagas enviadas al pueblo de Israel. Plagas de sangre, de moscas, de muerte, de piojos, de tantas. En donde el pueblo de Egipto fue destruido, fue impactado extraordinariamente por el poder de Dios. Y mediante esa manifestación de poder, sacó a su pueblo, al cual le había prometido a Jacob y Abraham promesas de bendición. Durante el trayecto a la tierra prometida, sucedieron muchas cosas. Vuelve el Señor, demuestra su poder, abriendo el mar rojo y tragándose todo el ejército del faraón. Los hace darle vuelta por 40 años al desierto,
Debido a su falta de fe, a su irrespeto hacia Dios, gloria sea el Señor, los castiga, y durante ese trayecto, ese recorrido por todo el desierto, dándole la vuelta al desierto, sin llegar a la tierra prometida, ahí mueren aquellos mayores que habían salido de Egipto, pues Dios lo había dicho así. Josué y Caleb fueron los que permanecieron para poder continuar con la obra del Señor, para hacer cumplir esa promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel de darle una bendición. La tierra prometida fue ocupada por los descendientes de aquellos que salieron de Egipto, que eran sus padres. Sus hijos, sus nietos, heredaron la tierra prometida. Cada vez que Dios lo libraba de morir en las manos del enemigo, cada vez que Dios lo libraba de algún mal enviado al pueblo, era porque ellos se arrepentían y se humillaban. Con tanta demostración de poder, con tanto derramamiento de poder, el pueblo de Israel debió cumplir todos los mandatos de Dios, la ley de Dios, de principio a fin, sin faltar a una. Sin embargo, toda esa demostración de poder, de bendición y de perdón, porque si ellos se humillaban, Dios les perdonaba, parece ser que no era suficiente para ese pueblo, porque volvían y pecaban, volvían y hacían maldad. Y es aquí donde entra la visión de Isaías, donde dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Cuánta ingratitud y tanta paciencia de nuestro Señor para con ese pueblo, tantas veces perdonado, y aún así no entienden. Y sigue el Señor perdonándole, sigue ayudándole. Y es aquí donde entra el verso 9 también. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un pequeño pueblo, un pequeño remanente, Israel sería hoy como Sodoma o como Gomorra, que fueron destruidos. Recordamos la historia de Sodoma y Gomorra, en donde Lot, sus 2 hijas y su esposa fueron los que salieron de ahí. Los demás fueron destruidos. Y sin embargo, la mujer de Lot en el camino se convierte en una estatua de sal. Es decir, solamente Lot y sus 2 hijas pudieron salir vivos de ese lugar. Si Dios nos deja un pequeño remanente, Israel no existiría como tal. La promesa de Dios no llegaría a cumplirse. Pero como Dios es fiel y cumple sus promesas, perdona y perdona y perdona, porque siempre hay uno dentro del remanente que decide obedecer y someterse al Señor. Y por ese uno, Dios perdona al resto. Por alguien que intercede, por alguien que clama al Señor, Dios perdona. Dios da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta oportunidad. Ese es el Dios de misericordia que tenemos. Te prueba, te da chance, te corrige, te forma, tú te caes, Él te levanta, vuelve y te caes, vuelve y te levanta, y es paciente contigo.
Ese es el Dios al que le servimos. Cuando Él tiene un plan contigo, cuando hay un propósito contigo, cuando hay un motivo en el Señor para con un pueblo, para con una nación, Él permite que por lo menos uno, un pequeño remanente, permanezca para que ese propósito se cumpla. Por lo menos uno, y el propósito de Dios se cumple. El plan de salvación del Señor es perfecto. Su palabra es perfecta. No hay errores en su palabra. Su promesa es fiel y verdadera y la cumple. No importa el tiempo que transcurra, el Señor cumple sus promesas. El Señor la cumple. Y sus mandamientos son perfectos. Son irrevocables. No se saltan, se cumplen al pie de la letra. Y la cumple un pequeño remanente o un gran remanente, pero se cumplen. La palabra de Dios no tiene reversas. Entonces, hermanos, benditos del Señor para siempre. Somos parte de ese pueblo escogido por Dios. Somos parte de ese pequeño remanente que el Señor ha escogido para salvación. Vamos a cumplir sus mandamientos para poder ser beneficiados con esos galardones que Jesucristo viene para cada uno de nosotros. Vamos a permanecer hasta el final, porque esto es un camino, no es para iniciarlo y dejarlo ahí, es para iniciarlo, recorrerlo y finalizarlo. Las cosas se terminan o se terminan. No la iniciamos para luego soltarla. Así no hay beneficio. Así no hay logro. Así no hay un trofeo. Así no hay un galardón. Dios no te va a premiar porque tú tomaste la decisión. Pero eso que decidiste, ya mañana lo soltaste, no lo concluiste. Así no hay galardón. Así no hay premio. Así no hay bendición. Seremos bendecidos, seremos galardonados cuando terminemos la obra que el Señor ha determinado para nosotros. Cuando terminemos de recorrer el camino, de llegar hasta la meta, ahí seremos galardonados, ahí seremos premiados. El pueblo de Israel inició, vio, se maravilló, se gozó, pero no concluye el camino. Se goza en el momento, se maravilla, pero esa maravilla y ese gozo es pasajero. Pero Dios es paciente. Y como Él es sincero, como Él es estable en lo que dice, como su palabra tiene fundamento, Él permanece fiel hasta el final. Y con 1 o 2, Él cumple su promesa. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, seríamos como Gomorra y como Sodoma. Con 1 o con 2 que quiera hacer la obra del Señor, que quiera finalizar la obra del Señor, el Señor la va a finalizar. Con 1 o con 2, el Señor no retrocede. Si Él te encomendó una tarea y tú no la quieres llevar a cabo hasta el final, Él va a escoger otro y va a escoger otro hasta que esa tarea sea finalizada. Pero su plan no se detiene porque tú no quieras seguir. El plan de salvación del Señor tiene un trayecto de inicio y un trayecto de final. Y no se detiene porque tú o porque yo no seamos capaces de continuar, de soportar las pruebas, de soportar la carga, de soportar las aflicciones. Se cumple. Así que te invito a esforzarte,
a ser valiente, a hacer respetar lo que Dios ha dejado para ti y para mí, para que podamos recibir ese premio al final del camino. El premio, el trofeo, el diploma, el título, no se consigue al inicio de la carrera. Se consigue al final de la carrera, cuando tú has cumplido con todos los requisitos. Ahí tú te gradúas, ahí tú eres galardonado, ahí tú eres premiado, ahí tú tienes tu diploma para exhibirlo. Así que termina lo que iniciaste en el Señor. Sé valiente. No seas cobarde, porque los cobardes no van a alcanzar salvación, no van a llegar al cielo. Dios te bendiga en esta mañana grandemente. Que el Señor te fortalezca a ti y a tu familia. Que la paz y el amor de Dios estén contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos en una próxima entrega.